Pilar González Antuña, que es enfermera, y además de enfermera, además de diplomada en enfermería por la Universidad de Oviedo, es experto universitario en urgencias y emergencias por la Universidad Complutense de Madrid, experto universitario en gestión y liderazgo de los servicios de enfermería, experta universitaria en enfermería de los cuidados paliativos en hospitalización domiciliaria, y además, como hito importante y a lo largo de su dilatada ya carrera profesional, ha participado como ponente en jornadas sobre violencia de género y también en jornadas sobre violencia de género en el sector sanitario específicamente, por diferentes ciudades de España. Y, entre otras cosas, es coautora del libro Enfermería ante la violencia de género, publicado por el Consejo de Enfermería y Escuela de Ciencias de la Salud. Yo no le robo más tiempo porque además empezamos ya con un poquito de retraso, así que, Pilar, cuando quieras, muchísimas gracias por tu presencia aquí. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es, como dijo Enrique, Pilar, y actualmente trabajo en el Hospital Valle del Nalón de Asturias. Y a lo largo de mi experiencia profesional tuve la ocasión de trabajar durante años en un servicio de urgencias, servicio en el cual presencié demasiados episodios de violencia de género. Todos estaremos de acuerdo que la violencia de género es una lacra social que está muy lejos de que termine. Y para mí hay una frase corta y breve que dice mucho, que es: cuando la sangre es de una mujer maltratada, la herida es de todos. Bueno, comenzamos. El marco general: los servicios sanitarios son a menudo los primeros en identificar que una mujer está sufriendo violencia. Por lo tanto, tienen un papel fundamental en la resolución de problemas derivados de la violencia. Por una parte, la recuperación de la salud mediante una actuación global, integrada y coordinada, y por otra, la prevención a través de la correcta intervención con las instituciones. En cuanto a definiciones, existen muchas. Yo me quedé con una, en concreto la definición según la ONU, que es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto se produce en la vida pública como en la privada. Aquí hay que insistir mucho en que es hacia el sexo femenino y es una violencia contra las mujeres por la condición de ser mujer. Hablamos de violencia física, psíquica, sexual, espiritual, social, estructural e instrumental. Explotación y tráfico de mujeres con fines sexuales, violencia en el ámbito laboral, acoso sexual, acoso por razón de sexo, violencia en los medios de comunicación, explícita a través de la pornografía, representaciones de violación o de esclavitud sexual, utilización de mujeres y niñas como objetos sexuales, estereotipos sexistas, imagen de la mujer como objeto sexual, ama de casa, estándar de belleza inalcanzable, violencia institucional, la perpetrada o tolerada por el Estado, como el aborto, esterilización forzada, discriminación laboral, y la violencia en las tradiciones culturales, como la mutilación genital femenina, como os habló esta mañana, matrimonios precoces, crímenes por honor, crímenes por la dote, lapidaciones por adulterio, agresiones con ácido, como últimamente se está viendo en el caso de la India. La definición de ley integral es acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad, ejercida por quienes sean o hayan sido sus cónyuges, o quienes estén o han estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia. La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en el ámbito sanitario, artículo 15, sensibilización y formación. Las administraciones sanitarias promoverán e impulsarán actuaciones de los profesionales sanitarios para la detección precoz de la violencia de género
y propondrán las medidas que estimen necesarias a fin de optimizar la contribución del sector sanitario en la lucha contra este tipo de violencia. En particular, se desarrollarán programas de sensibilización y formación continuada del personal sanitario con el fin de mejorar e impulsar el diagnóstico precoz, la asistencia y la rehabilitación de la mujer en las situaciones de violencia de género a que se refiere la ley. Creo que es muy importante con esto que los profesionales estemos bien formados en este tema en concreto y recordar que el personal sanitario está obligado por ley. El ámbito de actuación del protocolo en centros sanitarios es atención primaria, atención especializada, todos los servicios de urgencias y salud mental. Existen 2 protocolos, que es el protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género, que el que actualmente se sigue es el del 2007, y el protocolo interdepartamental para mejorar la atención de las víctimas de violencia de género. En nuestro caso, en Asturias, se aplica también el del 2007. Los objetivos del protocolo de violencia de género. Lo primero, hay que fijar las pautas de actuación comunes para profesionales de la rama sanitaria que garanticen la atención sanitaria adecuada a las mujeres que han sido víctimas de violencia, la aportación de las pruebas precisas para que el delito pueda ser perseguido y castigado y la atención social integral de las mujeres víctimas de violencia, en coordinación con el resto de administraciones y servicios implicados. Aquí creo que es muy importante aclarar que no existe perfil típico ni de mujer maltratada ni de maltratador. A mí personalmente me duele mucho ver informes, como tengo visto, que ponen textualmente no reúne el perfil típico de mujer maltratada y me parece denigrante. Lo único, el maltratador tenemos que tener muy claro que siempre niega su comportamiento, justifica lo injustificable y la culpable siempre es, en este caso, la mujer. La definición del caso son mujeres que acuden a un centro sanitario con daños físicos y psíquicos en los que existe constatación o sospecha fundada de que han sido causados por agresiones o abusos. Se establece el límite de edad inferior a 14 años, que es el límite de edad pediátrica. Aquí tenemos la mujer que acude a urgencia a un servicio sanitario, ya sea atención primaria o especializada, y refiere ser víctima de violencia de género. Puede ir acompañada también por la policía. Lo primero, hay que procurar un lugar apartado del resto de pacientes, no que llegue la mujer y dejarla allí con el resto de pacientes como yo he tenido ocasión de presenciar. Realizar una anamnesis, una exploración clínica y una entrevista. La actuación de los profesionales. Lo primero, hay que realizar el parte judicial o parte de lesiones ante la confirmación de lesiones físicas o psíquicas derivadas de la agresión por violencia de género. Y hay que hacer constar claramente las lesiones de forma clara, el pronóstico y el riesgo vital. Cumplimentar pormenorizadamente y rigurosamente la historia clínica e informar adecuadamente a la paciente sobre el diagnóstico, procedimientos, interconsultas que se vayan a realizar y valoración del riesgo mediante la entrevista. Aquí es muy importante aclarar que para una gran mayoría de la población solo consideran malos tratos agresión cuando hay maltrato físico. Pero hay que tener en cuenta que antes que llegue el maltrato físico hay detrás un proceso de deterioro psicológico, con insultos, amenazas, coacciones, de tal manera que cuando llega el primer golpe la víctima prácticamente no sabe reaccionar. Tenemos que tener en cuenta que la mujer que acude a un servicio de urgencias, tanto de atención primaria como especializada, está asustada, nerviosa, y creo que ahí comienza nuestra labor. Tenemos que actuar con tacto, con comprensión y apoyo. Jamás podemos decirle no seas tonta, denúncialo, no sigas con él,
porque con eso lo único que vamos a conseguir es que se calle y no confíe en nosotros. Tenemos que convencerla que merece ser feliz, que tiene que salir de ese infierno, que de todas maneras, decida denunciar o no, tendrá nuestro apoyo incondicional siempre que lo necesite. Es muy importante garantizar la confidencialidad en todo momento, y algo que me parece muy importante reseñar es que una mujer que está sufriendo malos tratos, lo primero es que tiene que ser consciente de que es una víctima. Mientras esa mujer no sea consciente de que está siendo maltratada, no va a dar ningún paso y no va a pedir ayuda. El maltratador, tenemos que tener en cuenta que es un experto manipulador, es la mayoría de las veces, es encantador, amable, fuera de casa, y dentro del hogar se transforma. Son el típico lobo con piel de cordero. Una vez que están en el domicilio a solas con la víctima, pues sufren todo tipo de agresiones físicas, psíquicas, sexuales y de todo tipo. El maltrato físico es evidente y duele, pero el psicológico, desde mi punto de vista, es mucho más grave aún, porque la mayoría de las veces deja una huella demasiado grande y el 90% de las veces imborrable. Es alarmante, como todos sabemos, el número de agresiones y el número de víctimas que hay cada año por violencia de género, y cómo nos estamos acostumbrando a ver en las noticias y en la prensa y medios de comunicación una muerte más. Se habla siempre de las víctimas mortales, pero nadie habla de las víctimas con daños y secuelas psicológicas, que esas son muchas y nadie se acuerda de ellas. Bueno, como comenté, eso en la entrevista hay que intentar ver a la paciente sola, utilizar el tiempo necesario para la entrevista, evitar utilizar términos abiertamente como malos tratos o violencia de género, observar actitudes y el estado emocional, que a veces no solamente es lo que la mujer nos cuente, sino también es el lenguaje no verbal, facilitar la expresión de sentimientos, actitud empática, como he dicho antes, no culpabilizar, no imponer posiciones ni ideologías, abordar el tema directamente con preguntas sencillas y concretas, creer a la mujer, tomarla en serio ante todo y no dudar nunca de su versión. Hay que intentar crear un clima de confianza, tenemos que darle tiempo para que piense y ordene sus ideas, y tenemos que seguir su ritmo, aceptando sus tiempos. Hay que avisarla y alertarla sobre los riesgos que corre, sin quitar importancia al problema o dar la sensación de que tendrá una fácil solución. Todo esto es muy importante registrarlo todo en la historia clínica. Para las personas que no hayan sufrido nunca este tipo de agresiones, es muy difícil entender el por qué muchas mujeres soportan el infierno de la violencia y de los malos tratos. Incluso hay mujeres que después de denunciar intentan retirar la denuncia, que ya nos comentaron por la mañana que no se puede, y vuelven de nuevo con el maltratador. Muchas veces yo tengo oído casos que es masoquista o por dependencia económica, ni por masoquismo y muchas veces ni por dependencia económica. Es por el síndrome de la dependencia afectiva. La ambivalencia de sentimientos se apodera de la víctima y llegan a tener una especie de relación de dependencia con el maltratador, lo que las lleva a autoengañarse y a quitar importancia a sus agresiones, lo que les lleva a perdonarlos una y otra vez. Llegan a sentirse inútiles, creen que sin el agresor no son nada, y hasta que no son capaces de ver el problema no van a salir de ese infierno. Para que el maltrato finalice es preciso reunir el valor y la fuerza suficiente que les permita alejarse de él.
decidir que tienen que dejar de maltratarse a ellas mismas, y ese es un camino laborioso y es un paso y una decisión muy difícil. También tenemos que ofrecerles el teléfono 016, que es un teléfono gratuito y que no deja constancia ni señal en la factura de teléfono. Hay unas preguntas facilitadoras a la hora de elaborar la historia clínica, como son: ¿tiene problemas en casa? ¿Con quién vive? ¿Tiene problemas con su marido o con su relación de pareja? ¿Le levanta la voz en los momentos de discusión? ¿Su pareja se enoja con facilidad o tiene arranques inesperados de furia? ¿Siente que no la tratan bien en casa? ¿Siente miedo o se siente segura? ¿Controla sus salidas? ¿Le controla el dinero? ¿Ha sido amenazada alguna vez y cómo fue? ¿La han agredido física o sexualmente? ¿Ha contado este problema a alguien? ¿Tiene armas en casa? Normalmente el problema del maltrato hay muy poca gente que lo cuente. Incluso la propia familia desconoce que tienen un hijo, un hermano, un familiar que está sufriendo violencia de género. En cuanto al parte de lesiones, es un modelo DIN A3 autocopiativo que consta de 4 ejemplares, uno para la víctima, otro para la historia, otro para el juzgado y otro para el BIMPA, que es el registro de atención sanitaria en violencia de género, en mi caso, del Principado de Asturias. Se encuentra en todos los centros sanitarios. Incluso hay centros que tienen un programa de ordenador, un programa informático que se puede cumplimentar a través de él. Se cumplimenta con bolígrafo, los datos referidos al profesional y a la mujer y una información exhaustiva sobre la víctima. Lo lleva a cabo el personal facultativo que atiende a la víctima, y a veces cuando la víctima decide volver a casa, la copia para la víctima es mejor no la dar, porque el agresor igual la ve y bueno, ocasiona más problemas aún. Tenemos las señales de alerta de riesgo en la seguridad. Valoración del riesgo significa evaluar la situación de peligro en que se encuentra la víctima y sus hijos, si los hubiera, conjuntamente. La mujer declara temer por su vida. Los episodios de violencia contra la mujer se producen también fuera del domicilio. Su pareja se muestra violento con sus hijos y con otras personas. Ha ejercido actos de violencia durante el embarazo. Ha sometido a la mujer a actos de violencia sexual. Amenaza con matarla o matar a los hijos y suicidarse. La frecuencia y la gravedad de los episodios de violencia se intensifican con el paso del tiempo. Seguimos con las señales de alerta. Abusa de drogas, especialmente de aquellas que agudizan la agresividad, como es cocaína, anfetaminas, crack o cualquier tipo de droga. La mujer tiene planeado abandonarle o divorciarse en un futuro cercano. La pareja conoce que la mujer ha recurrido a una ayuda exterior para poner fin a la violencia. Su pareja o expareja la sigue o acosa. La mujer ya ha denunciado lesiones graves. La pareja dispone de armas de fuego en casa. O la pareja o expareja ha amenazado a amigos o parientes de la mujer. Ante un caso de violencia, yo por mi trabajo, con el facultativo con el que estaba, siempre decidía llamar al 112, que a través de la policía son profesionales muy bien preparados, porque ellos también deciden, y por lo menos que haya constancia de la situación. Hay unas señales de alerta de riesgo en la seguridad, autólisis o riesgo de suicidio, que son: ha tenido deseo en algún momento de tirar la toalla o desaparecer, ha pensado que desearía estar muerta para dejar de tener problemas, ha pensado en quitarse la vida, ha pensado en el modo de hacerlo o lo ha intentado alguna vez. Esas son 3 preguntas que nos pueden hacer idea de la situación que está viviendo. Aquí, como resumen, tenemos la valoración del riesgo vital inmediato o peligro extremo, que son el riesgo físico, lesiones físicas graves,
Se procedería a la estabilización y el tratamiento de las lesiones, el ingreso hospitalario si precisa, intervención de especialistas y fuerzas de seguridad. Aquí hay que hacer una puntualización y aunque el riesgo sea físico y las lesiones no sean graves, siempre que haya habido una agresión sexual se derivará al centro hospitalario para que sea valorado por el ginecólogo y este a su vez se ponga en comunicación con el forense. La valoración del riesgo social, amenaza de muerte, bueno, está muy claro. Fuerzas de seguridad, centros de acogida urgente y juez de guardia. Y valoración del riesgo psíquico con el riesgo de autólisis o suicidio cuando la propia paciente nos dice que está muy deprimida, que no puede más y que está en una situación extrema. Se valoraría por salud mental, ingreso hospitalario si precisa y fuerzas de seguridad del Estado. Aquí tenemos riesgo inmediato alto o peligro extremo. Si quiere poner una denuncia, a través del 112 para recibir información y asesoramiento. Y además quiere poner una denuncia y si además no quiere volver a casa. Nos pondríamos en comunicación con el 112 o 091, orden de protección y salida del hogar. El 091 avisaría al Colegio de Abogados para asesoramiento y casas de acogida urgente. En cuanto a la orden de protección, puede rellenarla la misma paciente, familiar, un abogado o fiscal y la dicta el juzgado con un tiempo máximo de 72 horas. El riesgo alto, no quiere poner denuncia y decide volver a su casa, 112 o 091 para recibir información, asesoramiento y protección. Riesgo de seguridad inmediata bajo, informar, contactar con el centro de salud, atención primaria de personal sanitario y trabajadora social para su seguimiento y remitir a servicios especiales si fuera necesario. Aquí tenemos otro caso que es una mujer que acude al servicio sanitario por causa no identificada como violencia de género. ¿Cómo identificar el personal de salud los casos? Hay síntomas psicológicos frecuentes como es insomnio, ansiedad, tristeza, agotamiento psíquico, irritabilidad, trastorno de conducta alimentaria, labilidad emocional. Síntomas físicos frecuentes, cefalea, cervicalgia, dolor crónico general, mareo, molestias gastrointestinales, molestias genitourinarias, dificultad respiratoria. En cuanto a la utilización de los servicios sanitarios, hay unos periodos de hiperfrecuentación y otros de largas ausencias, incumplimiento de citas y tratamientos, uso repetitivo de los servicios de urgencias, frecuentes hospitalizaciones sin causa aparente y acudir al servicio con la pareja cuando antes no lo hacía. Seguimos. Los indicadores de sospecha en cuanto a las características de las lesiones y problemas de salud. Hay un retraso en la demanda de asistencia de las lesiones físicas. Por ejemplo, refiere una caída y acude con hematomas en diferentes días de evolución, una incongruencia entre el tipo de lesión y la explicación de la causa, hematomas o contusiones en zonas sospechosas como cara, cabeza, cara interna de brazos o muslos, que esto el personal de enfermería nos podemos percatar pues, a la hora de una toma de tensión o realizar un electro, lesiones en genitales y lesiones durante el embarazo en genitales, abdomen y mamas. Y recordar que la lesión típica por agresión es la rotura de tímpano. Seguimos con la actitud de la mujer. Hay un retraso en la solicitud de ayuda y discrepancia entre la lesión y la versión dada por la paciente. Lo típico es decir es que me caí.
Hay un temor, un nerviosismo, inseguridad y negativa a la exploración, falta de cuidado personal, hiperfrecuentación, como antes dijimos, por causas anodinas, acompañada por su pareja cuando habitualmente no viene. En cuanto a la actitud de la pareja, se muestra hiperprotectora, no la dejando contestar, o bien se muestra agresivo y controlador, negándose a dejarla sola. O a veces ella también habla, pero siempre busca la aprobación de su pareja con la mirada. Seguimos también. Hay situaciones de mayor vulnerabilidad y dependencia de la mujer, como son situaciones de cambio vital, embarazo, puerperio, noviazgo, separación, jubilación propia o de la pareja. Situaciones que aumentan la dependencia, como es el aislamiento, tanto familiar como social, la migración, tanto interna o nacional como extranjera, enfermedad discapacitante, dependencia física o económica, dificultades laborales y desempleo, dificultades de formación y de ascenso en el trabajo, ausencia de habilidades sociales y situaciones de exclusión social como reclusas, prostitución e indigencia. La actuación de enfermería ante la violencia de género. Somos el primer eslabón en la detección. Los profesionales sanitarios demostramos cada día en nuestro trabajo que tenemos mucho que decir y creo que somos una pieza fundamental en la sociedad. Nuestra presencia es fundamental para detectar indicios de malos tratos y estamos en una posición privilegiada, ya que somos el personal sanitario que más tiempo pasamos con el paciente, o en este caso la víctima, y el que el 90% de enfermería seamos mujeres hacen que sea más fácil el contacto mujer a mujer, sobre todo en este tipo de situaciones de violencia, ya que es más fácil para la víctima. Hay que hacer una intervención en la detección precoz y atención integral, actitud de alerta ante síntomas o síntomas de sospecha, indicadores de sospecha, como ya dijimos. Al realizar la historia clínica, lo ideal sería realizar preguntas exploratorias de abordaje sanitario y psicosocial. Si existen hijos o personas dependientes a cargo de la mujer, coordinarnos con pediatría, trabajadora social y otros servicios. Y recordar, como se comentó esta mañana, la especial vulnerabilidad al maltrato en mujeres con discapacidad, embarazadas, inmigrantes o en situación de exclusión social. Hay un cribado sistemático en el que hay detractores y defensores. Se realizaría durante la anamnesis. Entre los protocolos existentes, los más adecuados son los que constan de pocas preguntas, de manera que su realización sea más rápida y eficaz. Más usado es el test de Denver, que es de Partner Violence Screen, que es un test de gran sensibilidad, que tiene la capacidad con 3 preguntas de detectar el maltrato físico y psicológico. Y las 3 preguntas son: la primera, ¿ha sido golpeada, recibido alguna patada o puñetazo o alguna otra lesión por alguien durante el pasado último año? De ser así, ¿por quién? La segunda, ¿se siente usted segura en su relación actual? La tercera, ¿se siente usted actualmente insegura por alguna relación previa? Creo que con estas 3 preguntas nos hacemos una idea muy clara de la situación que está viviendo la paciente. Y bueno, dentro del ámbito legislativo, ya se comentó esta mañana y se comentará también a lo largo de las jornadas, recordar siempre que el personal sanitario estamos obligados por ley. La ley de enjuiciamiento criminal en el artículo 262, los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieran noticia de algún delito público,
estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al tribunal competente, al juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio, si se tratare de un delito flagrante. El artículo 30.3 del Código Deontológico Médico: el médico que conociere que cualquier persona, y más aún si es menor o incapacitado para cuya atención ha sido requerido, es objeto de malos tratos, deberá poner los medios necesarios para protegerlo, poniendo en conocimiento de la autoridad competente. El artículo 408 del Código Penal: la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos, de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 6 meses a 2 años. Tenemos también el Código Deontológico de la Enfermería Española. En el capítulo 7, artículo 55, la enfermera tiene la obligación de defender los derechos del paciente ante malos tratos físicos o mentales. Bueno, creo que resumí un poco más de la cuenta para no robar tiempo al siguiente ponente, pero bueno, como conclusión, creo que queda un camino muy largo, pero juntos y concienciados podemos conseguirlo. Muchas gracias.